Bueno gente, último video. Durante casi 2 semanas estuve documentando paso a paso cómo fui haciendo All This Time, la canción que está participando en un concurso internacional. En estos videos les fui contando los problemas que fueron surgiendo, qué decisiones tuve que tomar y qué herramientas y criterios utilicé para esta producción. Hoy quiero contarles algo que quizá les haga un poco de ruido. Las canciones no se terminan nunca, se abandonan. Y quizá una de las elecciones más difíciles que tengan que hacer es decidir cuándo van a dejar su canción. Uno siempre se va a preguntar si todo lo que hizo ya es suficiente o si puede modificar algo para mejorar la canción. Y todas estas dudas llevan una respuesta concreta. Sí, siempre se puede hacer algo mejor. Me ha pasado hace unos meses atrás volver a trabajar en una producción que ya había hecho para un cliente y que ya había entregado en 2007. El artista con el que trabajé quedó muy conforme con el trabajo, pero yo no. Entonces volví a abrir la sesión y volví a trabajar la canción. Yo sabía que podía cambiar algo que iba a hacer que la canción quede mejor. Y no estaba equivocado, efectivamente fue así. Cambié algunas cosas y quedó mejor. A veces no es que hayamos tomado las decisiones incorrectas, sino que necesitamos más tiempo para ver las cosas con más claridad. A veces es mejor tomar distancia de la canción para apreciar la totalidad. Hoy, hace exactamente un mes, entregué All This Time. Realmente estoy muy contento con el trabajo final. Estoy orgulloso de haber podido trabajar con Nayelén y con Romina, que pusieron la voz a mis ideas y realmente quedó mucho mejor de lo que pude haber imaginado. Ahora bien, no crean que hoy no cambiaría algunas cosas. Si pudiera volver el tiempo atrás, por ejemplo, no comprimiría tanto la señal en el máster. Llevé la canción a menos 12,2 decibeles RMS estadístico, menos 9,8 decibeles RMS compensado por sonoridad. Es mucho, suena muy fuerte y perdió bastante rango dinámico. Sé que en este estilo de música quizá no es algo que deba lamentar. En cambio, si fuera música clásica, este hubiera sido el peor error en la historia de la música. Pero también, más allá de los arrepentimientos, están los lamentos. Quizá por el poco tiempo que tuve para hacer la canción, no tuve la oportunidad para pensar y grabar más armonías para las voces. Ni de grabar a Leandro, que es otra persona que tiene una voz muy particular y creo que podría haber funcionado muy bien en esta canción. Pero como les digo, siempre van a haber arrepentimientos sobre las decisiones que tomamos y también siempre vamos a lamentar no haber tenido la oportunidad para hacer otras cosas. Creo que esto no me pasa a mí solamente, creo que en el fondo le pasa a cualquier compositor y productor musical e incluso a los artistas que graban sus propias canciones. Siempre se podría hacer algo mejor, pero lamentablemente no siempre tenemos el tiempo y las oportunidades que quisiéramos. Y si las tuviésemos, estaríamos dando vueltas en círculos constantemente. Particularmente yo me obligué a mí mismo a hacer toda la grabación antes de poner el primer plugin en la sesión. Por primera vez me dije a mí mismo, hasta que no termines de hacer toda la grabación, no vas a poner ningún ecualizador, ningún compresor, ningún efecto, nada. Absolutamente nada. Y solamente una vez que terminé de grabar, ahí empecé a trabajar el audio. Pero obligándome esta vez a no volver a grabar nunca más. Saqué los cables, guardé el micrófono y nunca más se volvió a grabar nada. Tomé las decisiones al momento que las tenía que tomar, no dejé nada para después y eso fue la clave en todo este asunto. Entonces recuerden, las canciones no se terminan nunca, se abandonan. Y va a depender de ustedes y de su instinto musical saber cuándo es el momento correcto para dejar la canción. Bien, eso es todo lo que les quería comentar en este último video. Espero que les haya servido cada documentación que hice. Les agradezco mucho el apoyo y las recomendaciones que fueron haciendo. Les recuerdo que pueden seguir dejándome sus preguntas y sus comentarios. Prometo responderles a cada mensaje que me escriban. Ahora sí, doy por terminada la documentación. Si les gustó, siéntanse libre de compartir todos estos videos con su gente. Recomiendo que, si aún no lo hicieron, se suscriban a mi canal de YouTube para recibir información cuando subo videos nuevos. Gracias por acompañarme en esta documentación. Hasta luego. No va a haber nada divertido al final de este video. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que me conocen y a pesar de eso me siguen aguantando. Al apoyo incondicional de mi familia y mis amigos, gente que quiero muchísimo. También quiero agradecerle al Instituto de Inglés Across the Universe de Hurlingham por ayudarme a subtitular y traducir cada uno de estos videos y de esta forma llegar a mucha más gente sin que el idioma sea una barrera. Todo esto jamás hubiera sido posible sin Romina y Nayelén, que son las voces de mis ideas.
También quiero agradecerle a la gente de Presonus y Presonus Latino por publicar y comentar cada uno de estos videos. Y sobre todo a la gran cantidad de personas que me conocieron a través de estos videos y de alguna forma u otra se acercaron y nos felicitaron por el trabajo que habíamos hecho. Realmente para mí es increíble el alcance a nivel mundial que tuvo esta canción. En fin, a todos ustedes, muchas gracias. Pam, 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 pam.